Muy buenas y bienvenidos a vuestro Zulo del terror. Por si no me conoces, me presento, yo soy Luis y sí, espero que me hayas echado muchísimo de menos y sobre todo que hayáis pasado buena semana. Aquí llevamos, no sé, creo que un mes sin ver el sol, se pasa lloviendo todo el día, no me quejo porque viene muy bien, pero jolín, un rayito de sol no pido mucho más. Bueno, ya sabéis, como siempre, y antes de comenzar, os recuerdo mis redes sociales, que ya sabéis que por allí siempre estoy activa y además ya hay personas que me van dando casos que investigar y me encanta, me encanta. Ya hemos superado los 400. Bueno, yo el día que lo vi estaba que saltaba. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Bienvenidos mis pequeños demonios al Zulo del terror, los que acabáis de llegar. Y bueno, comenzamos el mes del amor. Así que os lo voy a traer, bueno, ya sabéis, de mi mejor manera. No os voy a hacer esperar, pero quiero que si pasáis por aquí y no estáis suscritos, dale aquí abajo porque no cuesta nada y ayudáis un montonazo. Así que sin más dilación, espero que tengáis todo listo y preparado, vuestras palomitas y vuestro crucifijo. Así que comencemos. You are alone, run away now. You hear them, they see you can't escape the whispers in the dark. Nos vamos a trasladar a la década de los años 1930 en Key West, Florida, y digamos que nuestro protagonista es Carl Tanzler. Pero bueno, antes de esto os voy a poner un poco en situación y es que este caso pues va muy con este mes, como os he dicho antes. Os voy a enseñar casos donde el amor de cualquier tipo, ¿hasta qué punto puede llegar a depravarse? ¿Hasta qué punto puede llegar a transformarse en un monstruo? Así que os voy a llevar a esta ciudad, a Key West, mucho antes de que esta isla fuera sinónimo de turismo, atardeceres de postal. Era un lugar aislado, húmedo y casi como suspendido en el tiempo. El calor lo cubría todo y la vida transcurría despacio, entre marineros, enfermos y quienes intentaban empezar de nuevo lejos de su pasado. Y aquí entra Carl. Carl había nacido en Alemania en 1877 en Europa y todavía pues era de esas personas que creía en los linajes, en los títulos, en los destinos escritos antes de nacer. Y desde joven mostró una inclinación por la ingeniería, la electricidad, la radiología, pero también por el mundo esotérico. Le fascinaban las historias de sus antepasados, especialmente el relato de una condesa de su familia que, según él, se le aparecía en sueños. Carl afirmaba que aquella mujer, una figura vestida elegantemente de blanco, salida de otro siglo, le hablaba desde el más allá y decía que le había revelado algo muy concreto. Y es que algún día encontraría a una joven de cabello oscuro
y una belleza delicada y que estaba destinada a ser su gran amor. Durante años este hombre pues guardó esta visión de profecía personal, pero en su vida real, sin embargo, era mucho menos mística. Se casó en Alemania, tuvo varios hijos y bueno, como muchos europeos, tras la Primera Guerra Mundial, terminó emigrando. Su matrimonio, evidentemente, al ser a distancia, se deterioró y acabó viviendo por separado de su familia. Y cuando llegó a Estados Unidos en los años 20, pues arrastraba una vida bastante escabrosa, bastante fragmentada y una sensación constante como de no pertenecer a ningún lugar. Y esto pues en esa época imagino que les pasaría a muchos. Y aquí en Key West encontró un trabajo en el Hospital de la Marina como técnico en radiología. Allí era visto como un hombre educado, algo excéntrico y con acento extranjero, con modales anticuados. Vamos a resumirlo así. Y es que además le gustaba que le llamaran Conde von Tanzler. Un poquito excéntrico sí que era. Y llegamos al 22 de abril de 1930. Una joven entra en su consulta llamada Elena de Hoyos, o como le gustaba llamarla a él, Helen. Tenía poco más de 20 años, era de origen cubano y padecía tuberculosis. La peste blanca, que era como la llamaban, era una enfermedad que en aquella época pues solía convertirse en una condena lenta. Cuando Carl la vio, creyó reconocer de inmediato el rostro de sus visiones. Para él, Elena no solo era una paciente, fue la confirmación de la promesa que le hizo su antepasada. Desde ese momento, como entenderéis, el trato hacia Elena fue bastante más allá de lo que estrictamente debería de ser entre médico y paciente. Le llevaba regalos, le llevaba flores, ropa, joyas y bueno, también incluso le pagaba tratamientos poco convencionales con la idea de salvarla de aquella condena. La familia de Elena pues lo que veía en él era un médico muy entregado y Carl en cambio sentía que estaba luchando contra su propio destino. Pero la ciencia de esa época tenía límites, bastantes límites, y la enfermedad iba avanzando. Tanto que el 25 de octubre de 1931, tristemente, Elena fallece. Para su entorno, evidentemente, fue una tragedia, pero era algo más, una más, que había hecho que la tuberculosis acabara con su vida. Pero para Carl, la ruptura, algo dentro de él no terminaba de consolidarse y además él seguía creyendo en su destino. En su mente esto solo cambiaba la forma de Elena. Asistió al funeral, acompañó a la familia, mostró dolor evidentemente y muchos lo interpretaron pues como un médico afectado que no había podido salvar a su paciente. Y es que nadie sospechaba que para él la promesa de esa devoción no tenía límites. Y tras convencer a la familia de Elena bajo la promesa de pagar absolutamente todo él, les construyó un mausoleo privado y al aceptar, pues evidentemente por la dedicación que le tenía este médico a su hija, a su hermana, bueno, pues a su familiar y sobre todo pues todo el tiempo que se había tomado en la enfermedad de Elena para intentar curarla,
Pues el mausoleo se construyó, pero tenía características extrañas. Os ponéis en mente lo que es un mausoleo, ¿no? Pues lo que vienen siendo 4 paredes y un techo bonito, etc, etc. Pero es que este tenía una ventana. No suele ser corriente. Carl comenzó a visitarlo con frecuencia. Al principio pues iba por las mañanas, luego iba por las tardes y finalmente por las noches. Decía que rezaba, que hablaba con ella, que sentía su presencia. Según contaría más tarde, estaba convencido de que el espíritu de Elena le pedía ayuda y que no quería estar allí. Así que en abril de 1933, la obsesión dio un paso irreversible. Sí, a lo mejor algunos ya lo estáis pensando, pero sí. En mitad de la noche, Karl Tanzler exhumó el cuerpo y lo trasladó en un carrito de mano hasta su casa. Una aeronave que había desmantelado y que utilizaba como laboratorio. Lo hizo sin ningún tipo de espectáculo, solo la determinación de alguien que cree que era la forma de proteger a la mujer que realmente en su mente seguía unida a él. Y os voy a hacer un pequeño apunte por si a lo mejor no habéis caído en esto. Y es que habían pasado 2 años del fallecimiento de Elena. Un cuerpo suele tardar más o menos unos 5 años en convertirse en hueso. Así que a los 2 años pues es más bien descomposición. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué hizo este hombre? Porque si no en casa no la podía tener. Usó conocimientos básicos de anatomía, que él era médico, materiales domésticos como por ejemplo unió los huesos con cuerdas de piano, con perchas de ropa, sustituyó el tejido de la piel, que ya pues, no era resistente, con seda empapada en una mezcla de cera y yeso blanco. No he acabado. Llenó las cavidades con trapos para mantener la forma humana, colocó ojos de cristal en las cuencas vacías y para combatir el olor, que ya os podéis imaginar, Tanzler gastaba fortunas en perfumes franceses, desinfectantes, agentes conservantes. Además, lo hacía ese proceso de limpiarla diariamente. Elena vivió en casa con Karl, hablaba con ella, la leía, ponía música, la sentaba a la mesa a cenar con él. Y durante años vivió así, en una rutina silenciosa pues que nadie llegaba a conocer del todo. Sus vecinos lo veían como un hombre bastante solitario, como es de entender. Algunos incluso comentaban que compraba demasiada ropa femenina o perfumes y no vivía ni estaba casado con ninguna mujer. Pero bueno, en la comunidad estas pequeñas excentricidades no siempre pues levantaban alarmas. Y cada uno pues... Karl seguía convencido de que un día encontraría la forma de devolverle la vida. Y es que en sus diarios, en los escritos que él tenía, mencionaba ideas sobre electricidad, energía... Bueno, ya sabéis un poquito a lo que nos suena todo, ¿no? Pero es que realmente esto es ciencia ficción y para él era totalmente real, aunque ya sabemos de otros capítulos que han logrado dar vida a ciertos animales por un breve momento y más bien tejido, no como tal el ser entero. Prosigamos. Esto se alargó hasta 1940
7 años, hasta que la hermana de Elena, llamada Florinda, pues comenzó a escuchar rumores del vecindario, ¿no? Pues eso, que el radiólogo compraba mucha ropa, muchos perfumes, e incluso algunos vecinos lo habían visto bailando con una figura inerte a través de la ventana. Esto pues alertó a Florinda y llamó a la policía. Las autoridades irrumpieron en la vivienda y bueno, os podéis encontrar, ya os imagináis, llamémoslo simulacro de vida construido sobre restos biológicos de una persona que llevaba siendo años reparado con materiales de ferretería y cosméticos. Al recuperar a Elena, evidentemente se le hizo un análisis forense que además reveló que Tanzler le había insertado un tubo de carbón en la zona pélvica. A pesar de todo este escándalo internacional que os podéis imaginar cuando estalló todo esto, el juicio fue una farsa legal. ¿Por qué? Porque el delito de profanación de tumbas había prescrito según las leyes de Florida. Karl Tenzer fue puesto en libertad ante la división de una opinión pública que unos lo veían como un romántico trastornado y otros lo consideraban un hombre profundamente perturbado y que necesitaba ayuda psiquiátrica. Diréis, bueno, pues lo encerrarían en algún psiquiátrico o algún hospital para enfermos mentales. No. Vivió aislado en una choza, vendió postales de su amada e incluso llegó a hacer efigies de cera con la máscara mortuoria de Elena. Este hombre falleció en 1952. Se lo encontraron además abrazado a la efigie, esa máscara mortuoria que se pueden hacer copias. Y es que este caso a día de hoy permanece como un recordatorio crudo de que la mente humana muchas veces se niega a aceptar el fin. Y como habéis podido ver, es capaz de construir horrores en el nombre del amor. No sé qué pensaréis vosotros. Dejadme vuestra opinión, ya sabéis, en comentarios que los leo todos. Y mis pequeños seres del Averno, os dejo con vuestras pesadillas. Adiós.